Vamos a, vamos a hacer la lectura de nuestro devocional, hoy martes 21 de septiembre del 2021 y Juan 20, segunda de Crónicas 30 y el Salmo 88 nos permite, si lo leemos en conjunto, si tomamos aún esta lectura en el siguiente orden. El Salmo 88, primero. Allí entonces vemos cómo el salmista, aquel salmo que fue escrito, que fue dado en el tiempo de los hijos de Coré, ¿sí? Dice que este salmo eh, se dio en una necesidad cuando se experimentaba una desesperanza total. Muchas veces sentimos que caemos como en el fondo de la angustia y la preocupación. Y la letra de este salmo, de este cántico, porque sabemos que los salmos son cánticos, pues dejan ver la condición del salmista, de este músico que, si bien lo entonaban los hijos de Corea, había un músico principal, sí, que estaba allí y que entonaba esta canción. ¿Y qué pudo haber pasado o qué estaba pasando por la mente, por el corazón, en medio de su vida? Que si leemos atentamente esos 18 versículos, pues reconocemos una angustia muy profunda. La angustia y la depresión hacen parte del ser humano y se hace evidente en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente que hay cosas que van a llegar y que la depresión, la angustia o la ansiedad es una ola, que la ola no permanece, que viene y que si bien puede ser como el gigante que busca avasallar y que nos descompone a veces, hay sentimientos tan profundos que nos llevan a actuar desesperadamente, a hablar desesperadamente, y así es como lo vemos en el Salmo. Pero hay unos versículos que nos deben llevar a reflexionar. El versículo del 11 al 13 dice: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Si vemos el salmista como tal en su alma, es decir, en sus emociones, ¿el qué sentía? Que el Señor había escondido su rostro de él. Allí lo vemos en el versículo 14 y es una pregunta que uno dice, bueno, él no cree, no tiene confianza, incredulidad, pero en una relación hay dificultades y hay reclamos. Y el salmista en su clamor decía: ¿por qué escondes de mí tu rostro? Es que yo no te siento, es que yo no te oigo. Y lo que sucede es que en medio del dolor, en medio de la angustia, los sentidos espirituales empiezan a sentirse pesados y densos, porque lo que hay en la emoción, en el alma, no deja que el espíritu fluya. Nuestros sentidos espirituales, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de que no tienen ojos para ver ni oídos para oír, hace referencia a que espiritualmente el Señor nos concibió para que pudiéramos oírle, pero lo que hay en el alma es como una tormenta tan fuerte que no nos permite escuchar perfecta y claramente la voluntad de Dios. Por eso cuando usted se siente deprimido, en angustia, en preocupación, es muy importante que cuente con un intercesor. Es importante que usted con toda libertad tenga la oportunidad de hablar con alguien y de decir: no me siento bien. Y a veces nosotros recibimos peticiones de enfermedades, de situaciones financieras, pero es que hay enfermedades en el alma que a veces sentimos que no tenemos la libertad para expresarle a alguien que nos ayude a orar. Entonces,
qué importante es poder tener primero un compañero de oración, segundo, darle gracias a Dios por la red de intercesión y tercero, pues veamos en qué termina este clamor, porque el devocional de hoy, como les decía al principio, si lo vemos en este orden, Salmo 88, ¿cierto? Y volvemos a Segunda de Crónicas 30, vamos a dar cuenta que es como si nos llevara a través de unos puntos progresivos para ver la respuesta que tiene este salmista. Y es impresionante porque Segunda de Crónicas 30 nos habla de Ezequías y de esa convocatoria que él hace al pueblo de Israel para celebrar la Pascua. Les recuerdo un poco, Segunda de Crónicas 30, ustedes van a encontrar en la lectura que van a realizar durante el día, que este rey hace esta convocatoria para celebrar la Pascua, ¿sí? Y la Pascua, les recuerdo la celebración que conmemoraba el momento en el que Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel estando en Egipto. Les recuerdo que Dios había prometido que mandaría una plaga para matar a todos los primogénitos, a excepción de aquellos que tuvieran en sus casas la sangre de un cordero muerto pintada en el dintel y en los dos postes de las puertas. Esto ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 12. Y los israelitas obedecieron, y cuando el destructor vio la sangre, dice el pasaje en Éxodo 12:23, dice que él pasó sobre la casa y no hirió a nadie que estuviera en ella. Después de esta plaga, pues les recuerdo que Faraón liberó a los israelitas de la esclavitud y la celebración tenía que ser un recordatorio anual de cómo Dios había liberado a su pueblo. Generalmente habían como unos preparativos muy cuidadosos en ese tiempo ya en que se establece esta celebración. Cuando se levanta el templo, había una celebración y había una cantidad como de preparativos para una gran fiesta que mostraba si había o no un verdadero avivamiento, reconociendo cómo el Señor había liberado a su pueblo Israel en el tiempo de Egipto. Y bueno, nosotros decimos, pero ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 88? Yo no entiendo. Pero si hemos leído juiciosamente el devocional, nos damos cuenta de una cantidad de situaciones que el pueblo de Israel estaba viviendo antes de Ezequías, la cautividad, la aflicción del pueblo de Asiria, ¿cierto? Y cuando llega Ezequías y Ezequías empieza a tener un liderazgo de tipo espiritual y purifica el templo, y entonces luego hace esa convocatoria, ya a ustedes les dejo la tarea porque la idea es que cada uno lea. Entonces vamos a ver un llamado, porque Ezequías manda unas cartas, los correos, el WhatsApp de aquella época, y en el versículo 6 de Segunda de Crónicas vamos a leer algo extraordinario, y es el llamado y la convocatoria que hace y que debería hacer todo rey, todo gobernador. Usted tiene una casa. Seguro que nosotros tenemos la capacidad de influenciar a alguna persona en nuestro hogar, en nuestra familia. Y Ezequías era un hombre influyente, pero su influencia la canalizó y la enfocó a algo extraordinario, a lo que todo hijo de Dios debería hacer. Segunda de Crónicas 6 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, miren lo que decía esta carta, maravillosa. Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora
vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Dice entonces que después de estas cartas que se pasaron los correos, se van a dar cuenta que fueron correos que se llevaron a las diferentes ciudades en la tierra de Efraín, Manasés, dice que hasta Zabulón. Y miren la respuesta que algunos le daban a este llamado. El ser humano tiene el mismo comportamiento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nuestro Padre no cambia, ¿sí? Él no cambia. Pero parece que el ser humano también es el mismo. Y desde la antigüedad, así como hoy, dice que algunos se reían y se burlaban de ellos. ¿Cuántos no se han burlado de nosotros? ¿Cuántos no nos han dicho exagerados? ¿Pero para qué se levanta tan temprano? Exagerado, pero si ya fue, ¿qué va a hacer por allá? Si el domingo hay que descansar, ¿sí? Pero si ya fue ayer sábado, ¿para qué va a volver el domingo? Pero si ya se conectó por la mañana, ¿para qué va a volver a conectarse por la tarde? Y hay muchos que critican y se burlan, pero también Dios se reserva un remanente que cree, que se despierta en la piedad. Por eso dice que el pequeño vendrá a ser mil, porque no dice que muchos. En el versículo 11 de Segunda de Crónicas 30 dice que fueron pocos. Y eso es lo que me gusta de la promesa que el Señor nos dio a nosotros, que el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Porque dice en el 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón sí se humillaron y vinieron a Jerusalén. Jerusalén representa entonces ese lugar alto. Jerusalén, para ir a Jerusalén implicaba, o sea, uno dice ir a Jerusalén, qué chévere, pero para los que hemos ido muchas veces, ir a Jerusalén, de hecho, la mayoría de las veces implica un precio alto que otros también dicen, ¿para qué? ¿Para qué se tira la platica? ¿Para qué si puede hacer una inversión? Es que subir a Jerusalén significa una ofrenda, un sacrificio. Los que suben a Jerusalén son adoradores. Y hay una connotación espiritual en la ciudad de Jerusalén que aquí dice que no fueron muchos, que fueron pocos los que decidieron recorrer el camino. Así como no es fácil levantarse de mañana para oír la voz de Dios, así como no es fácil, ¿sí?, venir un domingo hasta la iglesia para los que estamos en Cali, o desplazarse, porque lo más cómodo es continuar con la virtualidad para muchos. Por supuesto, la virtualidad sigue siendo una respuesta para aquel que quizás está enfermo, que sabe que responsablemente tiene que cuidar de la gente que ama y que si tiene una gripa, que si tiene dolor de cabeza para este momento de COVID, pues siempre es bueno mantener distancia. Pero también es respuesta para aquel que le gusta la facilidad en el camino de Dios, ¿sí? Y esa facilidad, o cállate conciencia, nos lleva a no querer pagar el precio. Pero aquí encontramos que el que recibe ese llamado, el que no se endurece en su corazón, el que no se queda resentido, el que no se queda en la emoción del salmista que vemos en el capítulo 88 del Salmo de hoy, porque lo más fácil es que usted se quede con el dolor, con la depresión, con la ansiedad. Lo más fácil es que usted diga, ya para qué busco a Dios, mire lo desesperado, Dios no me escucha, porque usted puede decir lo mismo, pero con un corazón diferente. ¿Recuerdan a María y a Marta? Si usted se pone a leer, a esas dos hermanas le dijeron lo mismo al Señor, pero con un corazón diferente. Porque la primera le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso se lo dijo Marta. Pero luego vemos a una María postrada, llorando, con su corazón derramado, diciendo lo mismo.
maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero es que el Señor sabe lo que hay en el corazón. Y vemos una condición de muerte y de separación en el Salmo 88. Vemos una condición de desolación, de angustia, ¿sí? Y luego, cuando vamos a Segunda de Crónicas, nos encontramos a un Ezequías diciendo, sí, el enemigo nos ha dañado, nos ha afectado, pero yo me voy a dedicar a levantar el templo. Pero yo en medio de mi angustia y mi preocupación voy a buscar al Señor. En medio de mi depresión, Señor, yo no te siento, yo no te escucho. Mi alma está tan llena de problemas que a veces siento que no me oyes, pero sabes que voy a celebrar la Pascua. Y esto de celebrar la Pascua para nosotros es reconocer algo maravilloso que luego lo vemos en Juan 20. Y es que en Juan 20 nos habla de que Jesús resucita de entre los muertos, de que nuestro Señor Jesucristo vivió la muerte de cruz que veíamos en los capítulos anteriores, para los que estamos haciendo la lectura del devocional Juan 19. Y vimos cómo nuestro Señor derramó hasta la última gota de su sangre, al punto que él mismo lo exclamó, porque ustedes lo van a poder o lo recuerdan. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesucristo es el cordero, ese cordero pascual, ese cordero que se sacrificó, porque usted y yo no estábamos en Egipto, en el tiempo en que Faraón se enseñoreaba del pueblo de Israel, no. Nosotros estamos ahora aquí, con una forma de Faraón mucho más disfrazada, porque en esa época estaba Faraón, el que se proclamaba Dios, pero hoy hay un sistema faraónico que también nos esclaviza a todos para que no salgamos a adorar a nuestro Señor. Y nosotros muchas veces también, como lo experimentaba Ezequías y su pueblo, porque así como Ezequías no estaba en el tiempo de Egipto, así también reconoció que el Señor era el que nos liberaba y se acordó, miró ese poder del Señor obrando en Egipto, y por eso dijo, yo voy a celebrar la Pascua y voy a hacer todo lo que tiene que ver con el sacrificio para recordarle al pueblo que hay uno que nos libera, que hay uno que nos llama a estar en un templo para adorar. Y ahora hoy nosotros tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque al fin y al cabo Ezequías podía ver el templo y ahí era donde se veía la gloria de Dios, pero ahora nosotros a quién miramos si no es a nuestro Señor Jesucristo, el mismo que vio María Magdalena, porque de esto nos habla Juan 20, de cómo Jesús se le aparece a María Magdalena. Y María Magdalena no estaba muy lejos de lo que sentía el salmista en el Salmo 88. Porque es que a mi maestro lo mataron, a mi maestro lo asesinaron. ¿Y cómo estaba María tan dolida? Tenía tanta depresión, tanta soledad, tanta frustración, que María, cuando ve al Señor Jesús, no lo reconoce, porque eso es lo que nos pasa. Cuando hay tanto dolor, tanta soledad, tanta frustración, tanto engaño, tanta mentira, no reconocemos a Jesús, porque cuando el mal se multiplica, el amor de muchos se enfría, y yo sé que a veces su amor por Dios se enfría, porque como ve tanta maldad en el trabajo, o en el estudio, o en su casa, ¿cuántos hijos ven el desprecio de su papá y de su mamá? ¿Cuántos hijos ven la gritería de su papá y de su mamá? Eso es ver maldad y no tiene que salir a la calle. Nuestros hijos están expuestos al mal del mundo, y por eso nuestros hijos y esta generación está tan endurecida en su corazón hacia Dios. María fue discípula de Jesús, caminó con él. Para mí, la mejor discípula, el mejor discípulo que tuvo Jesús fue María Magdalena. Aunque la quisieron invisibilizar, históricamente es imposible opacar la luz de una mujer que creyó, claro, pero aunque ella creyó y aunque él se le manifestó a María Magdalena como primicia a la resurrección, María Magdalena, si vemos allí a ella, también le ocurrió lo que al salmista, no reconoció a Jesús. Y ahí lo dice,
Dice en Juan 20 que María estaba llorando en el versículo 11 en el sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, versículo 12, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, no se acordaba que le había dicho que iba a resucitar. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. María. La llamó por su nombre. Y volviéndose a ella, le dijo: Rabí. ¿Qué es rabí? Maestro. Y ya para finalizar esta reflexión con respecto a María. María al principio, como les dije, no reconoció a Jesús. El dolor la tenía ciega. No le reconoció porque no lo esperaba. La mayoría no espera ni pone su esperanza en el Señor Jesús. Luego, cuando el Señor Jesús la llama por su nombre, y de inmediato ella lo reconoce. Así que imaginémonos el amor que emanó del corazón del Salvador para pronunciar el nombre de María, ¿sí? Y ella lo reconoció. Mi invitación y mi llamado: el Señor le está llamando. El Señor le está diciendo por su nombre, le está llamando la atención. Que no le llame la atención tanto dolor, tanta angustia, tanta preocupación. Deje de mirar lo que está pasando en su realidad para que vea la verdad. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y el Señor nos está llamando con nombre propio. Claro que sí. Ahora, la pregunta es: ¿está listo para decirle lo que María le dijo? Maestro. ¿Es el Señor Jesús su maestro? Bueno, esta es la invitación para que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos guíe y nos enseñe. Y a propósito, hoy iniciamos nuestro seminario de iniciación para aquellos que saben y necesitan prepararse y decidirse en que Jesucristo sea el pastor de sus almas, en que Jesucristo sea el maestro de sus vidas. Hoy lo iniciamos. El que esté interesado puede escribirnos al 300-594-0643. Hoy tenemos ayuno virtual, también a mediodía, a las 12:30, el seminario de iniciación y por supuesto la invitación para todas nuestras parejas este sábado en un encuentro maravilloso. Todo con el ánimo de que sea el Señor Jesucristo llamando a nuestros corazones y que sean muchos como María Magdalena, capaces de responder a ese llamado diciendo: sí, aquí estoy, maestro. Vamos a orar y en la meditación de hoy, oh Padre, te damos gracias porque solo por tu Santo Espíritu nos acercamos a ti. Solo por tu Santo Espíritu reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, y en este nuevo día te miramos a ti como nuestra única esperanza. El salmista no se imaginó que 2000 años después de su oración y de su inquietud, de su duda y su incredulidad, entonces tú responderías y le dirías: sí, aún en la muerte, aún en las tinieblas, verán mi misericordia. Porque tu Hijo Jesucristo descendió allí, a donde estaba el sepulcro y la muerte, y allí también testificó y luego resucitó. Entonces entendemos, Señor, que aquí hay esperanza, que aquí hay vida eterna y que esta resurrección tan grande es también la evidencia de tu liberación, así como lo fue tantos años atrás, en el tiempo en que tu pueblo salió de Egipto por mano de tu siervo Moisés, pero por el sacrificio de un cordero que hoy sabemos era la preparación, era el anuncio de nuestro Señor, de aquel Cordero Santo, aquel que derramaría su sangre para traernos a nuestra vida salvación. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra para encontrar el camino
el camino de salvación, el camino de bendición, el camino de adoración. Muchísimas gracias, Señor, por cada uno de estos hijos tuyos que ha oído tu palabra y la ha recibido en su corazón. Bendice sus vidas y sus familias. Llénale, Señor, de muchas bendiciones, de tu protección, de tu provisión y de tu dirección. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga inmensamente, que tengan un maravilloso día y pues sigamos alabando al Señor, terminemos cantándole esta canción.